Bien, ya estamos de regreso y en el estudio, ahora estamos en el otro set de Diálogo Franco. Nos acompaña el ingeniero Cuitláhuac Pérez. Él es el CEO, el director, fundador de la empresa Main Steel, una empresa muy importante en Aguascalientes. Ya le presentamos cuando andábamos en la búsqueda de los generadores de oxígeno, de estos respiradores mecánicos. Ya le presentamos una entrevista que hicimos con él porque desarrollaron la tecnología, por tecnología propia, para que los enfermos de COVID pudieran tener una alternativa de solución a sus problemas de salud. Pero detrás de esa plática que hemos tenido, descubrimos una verdadera historia de vida del ingeniero Cuitláhuac Pérez, que yo le pedí que no la comparta porque es muy importante para ustedes, las personas jóvenes, para las personas que luego tienen un desánimo en querer salir adelante, porque Cuitláhuac tiene una verdadera historia. Ingeniero, primero, muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Quick, como te dicen tus amigos, Cuitláhuac, que le dicen Quick. Tú empezaste, me platicabas, vienes de una cuna muy humilde, en un municipio que les llaman del interior del estado, no sé por qué del interior del estado, de un municipio de Aguascalientes, pero ¿qué te parece si comenzamos desde tus orígenes? Claro, ¿de dónde vienes y cómo te has ido construyendo? Tú mismo claro te has ido construyendo. Yo soy originario de aquí del estado, de Rincón de Romos, del municipio de Rincón de Romos, pero de una pequeña comunidad que se le llama Las Hormigas. Sí se le conoce como Las Hormigas, está al norponiente de la cabecera municipal. Así es. Algunas otras comunidades ahí aledañas, está Escaleras, que Escaleras es la comunidad que más gente conoce. Y mucho más hacia la sierra está La Boquilla. Yo conozco Escaleras, la comunidad. Está casi pegada. Escalera está debajo de un cerrito y Las Hormigas está por encima del cerrito, pero están prácticamente pegadas. Ahí estuve ahí hice la primaria, secundaria, y al momento de querer seguir estudiando, porque creo que es conocido por todo el mundo, en las comunidades pequeñitas, los que se le llaman marginadas, solamente tienes dos opciones. O tenías hace años, cuando yo era niño, cuando era adolescente, tenías dos opciones. Una era campo o Estados Unidos. Nada más esas dos opciones había. De hecho, mi papá fue el primer profesionista que hubo en esa comunidad. Él estudió en San Marcos para maestro. Trabajó más de 30 años. Maestro normalista. Exactamente. San Marcos es la escuela del norte. Exactamente, así es. Y él trabajó durante muchísimos años, más de 37 años. Es maestro jubilado actualmente. Y pues podríamos entender o entender que un salario en aquel entonces de maestro para 4 hijos, un matrimonio, vivíamos con mis abuelos, también los papás de mi papá, era muy complicado realmente poder. Perdón que me interrumpa, Pérez, ¿cuántas personas componen la familia? Tu papá, tu mamá y cuántos más? 2 hermanos, una hermana y un servidor. Así es. 2 hermanos. Una hermana y un servidor. 4 personas, sí. Y entonces, pues lo que vives en ese tipo de comunidades, donde antes de los 10 años no había agua potable, no había luz eléctrica, no había drenaje. Entonces, no es malo, pues. Lo que pasa es que el entorno como tal es lo que naciste, es lo que conoces y no hay con qué comparar. Es como, perdón que te interrumpa, es como en Israel que dicen, vamos a tener que desarrollar técnicas de cultivo a pesar de que no hay agua. Exactamente. La necesidad te obliga a ser creativo. Y en algún momento alguien me preguntó, Rodolfo, si yo había soñado o había siquiera imaginado estar donde estoy actualmente, es decir, con la responsabilidad que tengo. No, la verdad es que en ese momento pues no tienes cabida para sueños porque es tu entorno, o sea, ese entorno como tal no lo comparas con ningún otro porque no conoces otro entorno. Conoces un entorno nada más de carencias, muy precario, con muchas necesidades, pero así naciste, ¿no? Así te formaste, así comenzaste tu vida. Entonces, yo creo que toda la mentalidad empieza a cambiar de un servidor cuando yo salgo de Rincón, cuando yo salgo del municipio y que fue para la etapa de educación media superior. Me vine al CEBETI 168 a estudiar electromecánica, porque yo desde niño tenía una característica por lo mismo que te estoy platicando, yo nunca tuve la oportunidad, ninguno de mis hermanos, o casi ninguno de todos mis amigos en el rancho, recibir los juguetes que nosotros queríamos o pedíamos. En Navidad, por cierto, de estas fechas, ¿no? Pero lo que sí tuvo mi papá fue un acierto muy grande. Y yo hasta ya cuando crecí me di cuenta por qué.
Mi papá lo que hacía era herramienta que se encontraba en algún lugar usada, la compraba o la pedía regalada para dármela. Y entonces eso era lo que hacía mi papá, o sea, constantemente me regalaba herramientas. Con el paso del tiempo yo supe por qué. Lo que pasa es que yo tenía desde niño o he tenido una capacidad de crear o de descrear, o sea, de destruir o de desarmar cosas para entender el razonamiento lógico del funcionamiento de algo en específico. Entonces, así crecí con eso. Cuando yo ya me vengo a Aguascalientes, empiezo a comparar entornos. Empiezo a comparar ese entorno de decir, porque unos amigos, inclusive en el Cebetis, eran, si no me equivoco, 2 o 3 compañeros de clase, ya llevaban auto. Cuando yo, por ejemplo, así abiertamente te lo puedo decir, mi papá nos daba específicamente el dinero a centavos que requeríamos desde que yo venía caminando del rancho hacia Rincón para tomar el autobús de Rincón a Aguascalientes y cada uno de los autobuses urbanos que tenía que tomar todos los días, junto con una torta y un refresco, y era exactamente. Es decir, en concreto, si yo quería comprar unas papitas, tenía que sacrificar una torta, o tenía que sacrificar el refresco, o tenía que sacrificar el pasaje de regreso hacia la España, la colonia España, porque vivíamos en una casa de asistencia en la colonia España, ¿no? Mis hermanos y yo. El más grande ya trabajaba como maestro, el que sigue de mí, el segundo, estaba estudiando para maestro y yo estaba estudiando en el CBT 168. Ya cuando yo decido irme hacia la parte profesional, me meto al Instituto Tecnológico de Aguascalientes a estudiar ingeniería mecánica. Ahí obviamente comparo otros entornos, comparo otro tipo de entornos, gente vivía completamente diferente. Te mides. Sí, empiezas a medirte y yo siempre, erróneamente, Rodolfo, o sea, para hacerte muy franco, yo juzgaba mucho por qué mis papás no nos habían podido dar algo diferente. Digo, inocente y erróneamente, ¿no? Pero creo que es algo normal y natural. Y entonces yo recuerdo cuando tomé la decisión de irme al Tecnológico de Aguascalientes, porque todos mis hermanos y mi hermana y mi papá son maestros, todos son maestros. Todos siguieron la misma carrera magisterial. El único que cambió de profesión fui yo. Yo recuerdo cuando mi papá me dice, pues vamos para que hagas el examen en el CRENA. Yo le dije, no, con todo respeto, yo te admiro, yo te amo, yo te adoro, pero yo no quiero ser maestro, ¿no? Yo quiero, o sea, yo relacionaba con que él era maestro con la niñez que nosotros tuvimos, cuando no era así. Pero yo la relacionaba, entonces yo decía, yo no quiero darle esa niñez a mis hijos o a mis hijas, o ya cuando tenga descendencia, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero hacer esto, y no, nadie me lo va a poder quitar. Y entonces estudié para ingeniería mecánica, ahí me empiezo a comparar más entornos, empiezo a viajar, porque nosotros nunca, para nada, o sea, lo máximo que conocimos cuando era niño fue una vez que una tía vino de Estados Unidos y nos llevó a Valladolid. Y entonces yo conocí la playa ya cuando yo trabajé. Cuando yo trabajé me pude pagar yo un viaje para irme a Vallarta, un fin de semana, y era como una obsesión. Yo quería, y yo me fui solo, viajé en avión, era la primera vez que viajé en avión. Entonces, yo tenía como esa hambre de cambiar entornos, ¿no? Desde niño, o sea, yo tenía esa hambre de cambiar entornos, a pesar de que obviamente, yo no te puedo decir que tuve una niñez mala o frustrada, o no, para nada, yo fui feliz, yo fui feliz, o sea, así jugábamos con piedras, con tierra, con palos, con todos esos juegos de al tacón y la canica y todo lo demás que nosotros tú y yo conocimos ese tipo de juegos, ¿no? Pero al final de cuentas es importante saber que, por ejemplo, mi papá fue el primer profesionista en esa comunidad, y yo fui uno de los primeros que cambió, porque después hubo más maestros ahí, pero que cambió, que se arriesgó a probar una etapa diferente completamente de un entorno que mucha gente de manera natural los absorbe, ya sea para el campo, ya sea para Estados Unidos, o ya sea para una vida en donde también es parte de ese tipo de comunidades, está basada en el alcohol todos los días, ¿no? Como para refugiarse y para olvidar un poco. Sí, para evadirse de una realidad que en realidad no satisface, creo que a nadie, ¿no? Y entonces esa fue mi vida, o sea, así comencé. Y la primera oportunidad que tengo yo de laborar es una oportunidad, y también quiero decirte así muy, muy honesto, yo tenía miedo de egresar. Lo que pasa es que yo nunca tuve ninguna prueba en donde yo me pusiera a competir o pusiera a prueba mi capacidad, ¿no? Entonces, cada vez que yo iba avanzando en la etapa académica, a mí me decían, es que hay mucha gente muy buena, mucha gente muy experimentada, tal persona egresó de tal universidad y ya está como gerente, director o dueño de una compañía. Entonces yo decía, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? O sea, entonces yo tenía pavor salir para poder competir contra decenas de profesionistas, no solamente de Aguascalientes, sino o centenas de otros estados.
Y entonces yo egreso y llevé mi currículum, pues un currículum que era de media hoja, ¿no? Llevé el currículum yo creo que a unas 50 empresas aquí del estado. Y solamente salí junto con otros amigos a ir a Silao, Guanajuato, cuando la empresa General Motors apenas estaba instalando, que fue en el 94, a mediados del 94 fuimos para allá, y yo dejé mi currículum. En ninguna empresa me mandaron llamar, no hubo ninguna entrevista, más que General Motors me mandan llamar para ofrecerme un puesto de becario, ganando 1,250 pesos al mes, en el 94. Ni para comer. No, literal era cada mes yo les pedía dinero prestado a mis papás para poder pagar el hospedaje allá, el transporte, alimentación. Pero te pagaron con conocimiento. Sí, pero fíjate, la decisión yo no la tomé por eso, la decisión fue porque yo quería comenzar a tener experiencia, pero sin que fuera tan exigido, es decir, sin que me exhibiera, sin que fuera tan vulnerable. Sí. Porque yo traía el hecho de que yo no podía competir contra nadie. O sea, no sé por qué, desde niño a mí me daba mucho temor. Traías tu propio bloqueo. Sí. Es decir, sí. No, salí de aquí, mi origen es así. Exacto. Y, pues, exacto. No doy el ancho. Como y más aún, ¿sabes por qué? Porque en cada etapa, cada vez, por ejemplo, cuando yo me voy del rancho, porque estudié la primaria en el rancho, me voy del rancho hacia la cabecera municipal, que todos los días iba caminando y regresaba caminando. Ahí empezaba a haber un rechazo acerca del ranchero, o los rancheros que no éramos de la cabecera municipal. Cuando yo me vengo de Rincón hacia el 168, entonces yo era aquel ganadero, o aquel robavacas, o aquel X persona, ¿no? Entonces ese tipo de detalles también a mí me afectaban mucho, ¿no? El hecho de no pertenecer a un entorno y sentirme rechazado. De hecho, honestamente, cuando yo pongo la primera empresa en 2006, el hecho de no tener un apellido X, o de no ser de un grupo de personas X, o de no vivir en una zona X, o de no haber estudiado inclusive en algunas escuelas muy renombradas de aquí. Tec de Monterrey, exactamente, algo así. Entonces también, o sea, yo sufrí mucho rechazo. Entonces, eso ha sido parte de mi vida, parte de toda mi vida, ¿no? Y como que eso también me ha hecho ser como muy reservado en algunas ocasiones, y sí tener miedo a competir, ¿no? Aunque eso pues, obviamente hace años que dejó de ser. Yo entro ahí como becario, 6 meses. En 6 meses me dicen, ya no hay oportunidad, tu contrato era de 6 meses, ganando 6 meses 1,250 pesos al mes, y me dicen, hay una oportunidad para producción, porque ya vamos a arrancar la producción masiva, el ensamble de vehículos como la Suburban, la Yukon, la Tahoe y el chasis cabina 3500, dice, la otra opción es regresarte a tu casa. En producción yo nunca había estado, mi pasión es la maquinaria, la parte técnica, tecnología, etcétera. Y yo estaba en mantenimiento. Entonces, a mí me tocó instalar y probar muchos equipos de proceso. Y entonces después de ahí me dijeron, pues ¿está producción o está la casa? Dije, pues producción. Entonces me voy a producción y me fue muy bien. Tuve un crecimiento exponencial en General Motors durante más de 2 años. Después de General Motors me regreso aquí, me mandan llamar del currículum que dejé en Texas Instruments 2 años antes, un poco más de 2 años antes. Me mandan llamar para un proyecto que tenían, que ahorita se llama el proyecto El Cedazo, lo que es Sensata Technologies, y lo agarramos ese proyecto entre 12, 14 ingenieros aproximadamente. Tuve un crecimiento impresionante también porque viajábamos mucho para mover líneas de producción de Estados Unidos y Canadá a la planta El Cedazo. Alrededor de, yo creo que unos 12, 14 ingenieros nos encargamos de todo ese proyecto. A los 2 o 3 años casi todos salimos de Texas porque tuvimos oportunidades muy interesantes en otros corporativos. Y entonces después de ahí me voy a una empresa americana que fue la fundadora o la creadora, la inventora de las cajas registradoras, de los cajones para manejo de efectivo. Ellos la inventaron, ellos la crearon, ellos la evolucionaron, le hicieron manual, electrónica, puntos de venta, todo. Desarrollaron todo, 87 años duró la compañía. Y ahí trabajé a nivel directivo, hasta inclusive terminé como director general. Y en 2006 decido emprender el primer negocio, el primer proyecto. Y lo decido porque fíjate que yo en lo personal me cuestioné mucho toda mi vida, de lo que te mencionaba hace un par de minutos. ¿Qué tienen esas personas que son capaces de llegar a un nivel directivo de un corporativo? ¿O qué tienen esas personas que no tenía yo de tomar una decisión de riesgo y comenzar a emprender un proyecto? Porque no era lo mismo, por ejemplo, cuando estás como directivo, no es lo mismo que tengas un presupuesto asignado para gastar, porque literalmente es decir, para desarrollar toda la operación que está a tu responsabilidad,
y la otra es generar ese presupuesto. Tienes que generar, que es diferente. Y la diferencia es como del 99%, o sea, es el 99%, todo, ¿no? Sin dinero, exactamente. ¿qué haces? O con dinero puedes con hacer dinero, todo. Así es. Y entonces yo siempre cuestioné eso, o sea, ¿qué tienen ellos? ¿Y por qué no lo tengo yo? Porque yo sigo siendo, sí, ya era director general de una compañía transnacional, pero yo dependía mucho de las decisiones de Estados Unidos, de Indiana, específicamente el estado de Indiana, que es donde se localizaba esa compañía. Entonces, yo me cuestioné y lo intenté. Intenté poner con unos amigos un local de persianas, de decoración de interiores. Nos fue muy bien. Esa empresa todavía sigue operando, le va muy bien, pero hubo un detalle que al final, de los 3 que iniciamos, 2 decidimos abortarlo, y pues la verdad es que ahí se frustró. Después, traté de poner un negocio de todo lo que es empaque, tarimas, cajas de cartón, foam, etcétera, para la parte industrial. Me tocó la etapa más complicada de la compañía transnacional en la que trabajaba, entonces me tuve que meter en la parte fiscal, financiera, legal, y entonces 200 y tantos mil pesos que había invertido en ese negocio se fueron prácticamente toda la basura. Tuve que malbaratar muchísimo toda la maquinaria y el equipo y herramienta que había comprado. No funcionó. La tercera después fue un intento de un negocio de maquinados, es decir, un torno, una fresadora, porque es muy demandante, o es muy demandado ese servicio en Aguascalientes y en muchos lados. Pero también iba yo cambiando de director general, me metí a crear la primera compañía, entonces empieza a descuidar. Tomé decisiones que eran nada más por copiar a un amigo, ¿no? No era lo que realmente yo quería hacer. Es decir, si a un amigo compró un torno y una fresa, le fue yo bien. Voy a comprarlo. Exacto. Y entonces yo está yendo bien a él, exactamente. Supongo que ese es el camino. Es un error muy grave que muchísimos cometemos y muchísimos jóvenes siguen cometiendo, pensando que si a alguien le funcionó una idea, a él le va a funcionar. Pero hay muchos otros factores que se combinan y se alinean para que un proyecto funcione, para que un proyecto sea exitoso. No solamente el copiar una idea de alguien más, ¿no? Y entonces fueron 3 intentos y el último dije, ok, en realidad yo no quiero iniciar de cero. Yo no quiero iniciar en una cochera, yo no quiero hacer nada. Tomé la decisión de rentar un pequeño espacio en una nave industrial en el PIBA, 400 metros cuadrados para la operación y 100 metros cuadrados de oficinas. Y entonces cuando la compañía estaba a punto de desaparecer, donde yo trabajaba, yo negocié toda la maquinaria con ellos. Digo, si está bien, no hay ningún problema, yo me encargo de la maquinaria, yo me encargo de las liquidaciones, de los pocos, quedábamos 16 personas ya solamente, de 120 que éramos, quedábamos 16 personas solamente en ese momento. ¿El 10%? Sí, menos del 10%. Entonces, y sí, de esa manera, yo dije, bueno, esta maquinaria me sirve, la otra maquinaria no. Esta maquinaria la vamos a rematar y vamos a ir liquidando a la gente, pero la gente no la dejé ir. Es decir, nada más yo le empecé a pagar sus liquidaciones, pero la maquinaria la comenzamos a utilizar para comenzar a desarrollar proyectos que nosotros en los años anteriores habíamos evaluado que podían funcionar, ¿no? Y en ese mismo periodo de tiempo hubo una oportunidad con un gran grupo de amigos del corporativo japonés Tachies, donde una persona como Armando Gómez, que ahorita que es uno de los directivos más importantes de todo el grupo japonés aquí en Aguascalientes, bueno, a nivel nacional, a nivel Américas, a nivel Sudamérica, en conjunto con otro grupo parte de ese grupo de amigos, ¿no? Como Efraín Silva, como Alejandro García y una cantidad impresionante de nombres que te puedo decir. En realidad Tachies siempre ha tenido un programa de desarrollo de proveedores impresionante. Y en el 2005 ellos tenían la enmienda de poder relocalizar una cantidad considerable de números de parte. Nosotros entramos en la parte de metales porque nuestros procesos transformaban metal. Y nos dieron una oportunidad, nos pusieron una prueba y nos dieron una oportunidad, pero ellos mismos nos capacitaron. Cuando demostramos que teníamos capacidad para hacerlo, ellos mismos nos ayudaron a implementar un sistema de calidad, todo tipo de registros, documentación, procedimientos, metodologías, todo, absolutamente todo. Ellos se encargaron de enseñarnos. Ellos se encargaron, fue como una escuela o un curso, un diplomado intensivo como de 1 año aproximadamente, donde su gente iba con nosotros y nos capacitaba en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que uno de los aciertos que yo tuve fue pues realmente tomar una oportunidad que ese corporativo, que ese grupo de personas que fueron puros mexicanos, apostaron no solamente conmigo, sino fuimos como unas 10, 12 empresas locales que desarrollaron ellos entre 2005 y 2006. Y todas ellas seguimos trabajando para ellos porque es nuestro cliente principal, pero sí se debe reconocer este tipo de esfuerzos que hacen este tipo de corporativos porque son muy pocos los que lo hacen, ¿eh?
Entonces ahí yo tomo esa oportunidad, comienzo a trabajar, empezamos a crecer con ellos. Ellos me empiezan, no solamente empezamos nosotros con ensamble de partes metálicas a través de soldadura, soldadura por proyección, después soldadura microalambre. Después me dieron otra oportunidad para transformar tubo, después transformar alambre, y el último core business que me apoyaron para desarrollar fue estampado de partes metálicas. Entonces, con ellos empecé a crecer mucho. Pero es recíproco, ¿no? O sea, si ellos te dan esa oportunidad, tú la tomas, pero también empiezas a ofrecer qué más te puede ayudar. Es decir, yo no quiero actuar nada más como un simple proveedor. Quiero convertirme en un aliado comercial tuyo, un aliado estratégico de mi parte hacia ustedes, ¿no? Y en eso nos convertimos con ellos. O sea, en eso lo que tratamos de hacer básicamente nosotros es no ser una empresa que provee partes, sino es una empresa que provee soluciones y que genera propuestas de mejora ante cualquier proyecto que tengas ahí, al aire, o a punto de poder asignar a alguien, ¿no? Y esta empresa que finalmente sí, así es. Sí. Tiene varias áreas. Sí. Ya no es como dices el taller que empezó sí. tratando de hacer algo como proveedor. Sí, en 2006 nos enfocamos exclusivamente a lo que es el proyecto que teníamos en nuestras manos del sector automotriz. Y en el sector automotriz hemos crecido mucho. Tenemos grandes corporativos como clientes aquí en Aguascalientes y en Guanajuato. Pero a los pocos años, una de las cosas que a mí me afectó mucho en la última empresa que trabajé como empleado, es que solamente fabricaban un tipo de producto, que eran cajas registradoras. Teníamos un solo mercado, el mercado de las cajas registradoras. Y entonces es mucho riesgo. O sea, 87 años se fueron en un periodo como de 2 años y medio, Rodolfo. 87 años de trabajo desaparecieron en 2 años y medio aproximadamente. No quisieron innovar, no quisieron apostar a productos mucho más atractivos en cuanto al precio, porque tú sabes que, digo, esto también todo el mundo lo conocemos. La vida evoluciona y todo evoluciona, todo lo que está a nuestro alrededor en el universo evoluciona. Si nosotros queremos entender o queremos casarnos con una idea de negocio que dure para siempre, es decir, que dure 100 años, no lo hay. Entre 3 y 5 años vas a desaparecer. No lo hay, no existe ese tipo de negocio. Entonces, en el negocio, cuando uno ya acierta con una idea, lo que tienes que hacer es evolucionar, mejorar, innovar, sobre todo la parte de innovación. La parte de innovación tienes que ser constante, un factor constante todos los días en tu vida, ¿no? Por eso mismo, yo dije, yo no quiero depender solamente de un solo cliente y de un solo sector, de un solo mercado. A los 2 o 3 años, parte de la maquinaria que teníamos estaba totalmente parada, estaba subutilizada. Y entonces comenzamos nosotros a generar productos que podíamos desarrollar con esa maquinaria, ¿no? Que en ese proceso se le llama sheet metal, es transformación de lámina. Y comenzamos a crear, por ejemplo, buzones, o sea, todo tipo de productos metálicos para la casa, oficina o las empresas, racks, estantes, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos comenzaron a funcionar. Empezamos a ofrecerlo a través de diferentes canales de distribución y comercialización, y fíjate que empezaron a funcionar. Después de ahí comenzamos a hacer una estrategia corporativa a nivel marketing tradicional y marketing digital con esa unidad de negocios, y comenzó a crecer poco a poco, al grado de que comenzamos a invertir en tecnología que en algunos periodos de tiempo en los últimos años solamente Main Steel ha tenido esa tecnología en todo México. O sea, por ejemplo, la primera máquina que se vendió, por mencionar una marca, Amada Machinery, una cortadora láser de fibra, durante 2 años, un poquito más de 2 años, Main Steel fue la única empresa que tuvo esa tecnología aquí en México, nadie más. Y así te puedo decir otras, ¿no? Unas servoprensas de estampado marca Komatsu, que solamente nosotros las teníamos y duramos más de 3 años, que en México de esa capacidad solamente nosotros teníamos. Entonces fui apostando por tecnología, fui apostando por usar tecnología, y sí hacías más productivos los procesos de producción, mucho más competitivos. Entonces, bajo este esquema, la unidad de negocios para la parte comercial, que así la denominamos, comenzó a crecer mucho, pero mucho. Empezamos a ser muy competitivos también. Y ahorita tenemos clientes como FEMSA, Ártica Continental, Soriana, Siemens, Telec, o sea, corporativos muy grandes, ¿no? Círculo K, por ejemplo, ¿no? Y entonces, años después, yo comencé a tener problemas para la administración y operación, para el control de toda la información que estábamos generando, porque nuestro crecimiento era exponencial cada año. Estábamos creciendo, nosotros al finales del año pasado llegamos a ser casi 500 personas trabajando en todas las unidades de negocio, pero iniciamos 16 personas. Ahorita, por ejemplo, tenemos en una área
o en una locación tenemos 12,000 metros cuadrados, en otra locación tenemos 3,000 metros cuadrados, en otra locación tenemos otros 3,500 metros cuadrados y en la última, que es el desarrollo de software, tenemos 400 metros cuadrados. Entonces, comparado con los 500 metros cuadrados iniciales, 22,000 algo así, metros cuadrados contra 500 que tenía. Así es. Entonces, yo tuve un problema para administrar toda la información y desarrollo mi propio RP, porque los muy buenos, como el SAP, Epicor y los demás, estás hablando que la cantidad que valen o el precio que tienen era imposible, o es imposible para una pyme pagarlos, ¿no? Entonces, o los más pequeños están muy limitados. Entonces, decido desarrollar mi propio RP y contrato a un par de personas de la parte de programación, informática, para que me desarrollaran el sistema que yo ya había desarrollado en Excel. Y entonces lo transforman en un software, funciona, empieza a ser agradable. Lo que era medio mecánico. Exacto. Se convierte ya en, se sistematiza. Sí, funciona y empieza a agradarle a algunos amigos empresarios. Y se empieza a vender solo. O sea, como 2 años después de que comienzo a vender el RP, tomo la decisión de crear una compañía de desarrollo de software y ahorita nos especializamos mucho en desarrollar software para la industria, aplicaciones industriales, no administrativas, no de oficina, solamente industriales, ¿no? Lógicamente para tu giro, lo que Sí, conoces, lo que dominas. Y un último, ya llevamos 3 áreas, un último área que yo siempre quise entrar y duré como 4 años tratando de ingresar, es mi origen, el agro, ¿no? Desarrollar tecnología para el agro y no podía entrar. Y conocí a un gran amigo que se trajo una marca para distribuirla de tractores de la India aquí a México. Es una marca que se llama Sonálica. Lo conocí, empezamos a tener mucha cercanía y me ofreció trabajar en conjunto, es decir, poner una red o un punto de venta de la red de distribuidores de Sonálica aquí en Aguascalientes. Invertimos, lo pusimos y adicional a eso yo agarré el gancho para comenzar a desarrollar mis propios implementos agrícolas, mis propios sistemas para automatización de invernaderos, etcétera, y comenzamos. Aquí tienes el tractor que ya viene, ya está, pues es la pieza nada más que se mueve, pero le puedes poner el plus, los accesorios que debe. Así es. Y todo eso es fabricación y desarrollo propio, ¿no? Entonces, digamos, esas son las 4 unidades de negocio que tenemos. Y el bebé que tengo, o lo que yo me encargo, lo que yo hago todos los días, es el centro de investigación donde tuvimos el honor de contar con tu visita. Ese ya lleva 5 años. El mes de diciembre cumple 5 años precisamente de haberlo creado. Ese es el futuro, esa es la apuesta de nosotros. Y es la apuesta por muchas razones. Cada vez que mira, la orden de compra que yo llegué a firmar por compra de tecnología para la compañía, la más grande llegó a ser de $1.2 millones. Cuando nosotros recibíamos cada máquina que comprábamos, desde los primeros años, así fuera una prensa, así fuera una soldadora, yo decía, el costo del material que viene en esta máquina representa como el 10 o el 15%. Digo, ¿por qué estoy pagando tanto, no? Es el valor agregado, sí, es el conocimiento. Exactamente. La tecnología. Es todas esas décadas de año que tienen todos los desarrollos de tecnología que le han invertido a la ingeniería, ¿no? Y entonces, eso yo lo cuestionaba mucho. Y yo decía, bueno, está bien, no se justifica. Pero ¿por qué no hay en México alguien que desarrolle este tipo de tecnología para el mercado mexicano, que sea accesible, que tenga el mismo nivel de ingeniería, el mismo nivel de desarrollo de tecnología, pero que sea accesible, ¿no? Porque yo entiendo perfectamente que una Mada Machinery que son japoneses, Komatsu que son japoneses, un Numa Alliance o un y Mitsubishi que también son japoneses, estoy hablando obviamente de los alemanes, los estadounidenses, los coreanos inclusive que también han desarrollado muy buena tecnología, los italianos o los franceses también. Digamos que en ese aspecto yo los entiendo porque están en otro lado, están en otro continente. El costo de poder poner una máquina en tu puerta o en tu planta, pues es muy alto, ¿no? Sin embargo, siempre me he cuestionado lo mismo que el sector automotriz es, ¿por qué no hay un auto mexicano cuando somos expertos en ensamblar y fabricar todo tipo de automóviles? Para la maquila. Exacto, por esa razón. Y entonces, yo tuve también hace 5 años la oportunidad de irme a Japón 5 semanas y cuando regreso, la decisión que tomé fue crear el centro de investigación. ¿Y para qué lo quise crear? Para desarrollar esta tecnología. Para desarrollar la misma tecnología que nosotros habíamos comprado en los primeros años de la compañía. Ahora yo la desarrollo. La desarrollo, la aplico, la valido y después la comienzo a comercializar. Y en ese proceso estamos. Ahí es lo que hago yo todos los días. Me meto ahí ahorita traigo alrededor de unos 10 chicos. Y 10 chicos, te estoy hablando, el más grande tiene 30 y tantos años y los demás es de menos de 30 años. Sí, son tipos que... cerebro. Sí, son tipos que no hablan, o sea, socializan muy poco. Tú los ves y cuando pasas a un lado de ellos ni siquiera te voltean a ver. Todos tienen ese perfil.
Todos trabajan de esa manera, ¿no? Pero es un gran equipo, es un equipo que son capaces. Ahorita, por ejemplo, lo que a mí se me complicaba mucho era todos los procesos que desarrollé hace años, los procesos que tengo ahí ya que tienen más de 10 años, se me complicaba mucho transformarlos, evolucionarlos a una tecnología nueva porque es muy costosa. Sin embargo, ahorita llevamos como el 30% que nosotros hemos ido cambiando, nosotros mismos hemos ido evolucionando a desarrollar nuestra propia tecnología y quitar algo que tenía ya 10 años y poner algo completamente automático. Pero todo ha sido desarrollado gracias a ellos, ¿no? Entonces, para allá vamos. Estamos trabajando en 6 sectores específicos. Uno es el área médica, que fue la que ahondamos mucho en la charla pasada. El sector industrial de esta maquinaria que te estoy mencionando. El sector agro, que ahí nuestro principal proyecto es el desarrollo para el 2021 del primer tractor mexicano. Industria 4.0, en todo lo que es, captación de datos, análisis de datos, captación de datos, lo que es almacenamiento de datos y análisis de datos. Esas 3 etapas, obviamente estamos trabajando con esas 3. En las 2 primeras ya terminamos todo y estamos trabajando con el software para el análisis de datos y la toma de decisiones. Estamos hablando también de energías, es almacenamiento de energías y generación de energías, renovables o como tú quieras. Es un gran futuro. Así es. Es un gran futuro. Y movilidad eléctrica. También la parte de movilidad eléctrica, como lo mencionábamos también hace algunas semanas, este mes vamos a lanzar el primer vehículo, que es una bicicleta eléctrica. Tuvimos la oportunidad de verla ahí, la bicicleta. Así es. Entonces, digo, Rodolfo, de manera así muy resumida, esa es mi historia. Vengo de una cuna. Creo que también yo debo dar muchas gracias a Dios porque esa cuna me permitió ser, en cuanto a la visión, muy abierto en ese aspecto, muy creativo, porque creo que si hubiera tenido todo de manera fácil, desde mi niñez, creo que no estaríamos contando esta historia actualmente, ¿no? Sí, la vez pasada platicamos precisamente sobre esa condición que decía un sociólogo, que decía, origen es destino. Sigmund Freud decía, origen es destino. Digo, no, también se puede romper. O sea, también puede romper con ese destino a veces ominoso que dice, si nací en una familia de albañiles voy a ser albañil. Pues no. Y si a lo mejor nací en una familia de intelectuales voy a ser un intelectual, pues tampoco. O sea, yo siempre he dicho que la vida tiene 3 esferas. ¿Dónde naces? Después, ¿en dónde te desarrollas? Y el tercero al final, ¿qué quieres ser? Y ese es el más difícil. Romper esas 3 esferas es lo más difícil. Yo por eso quise platicar contigo, Cuitláhuac Pérez, porque esta tiene que ser una historia, te decía, que debe de ser contada. Ya la contaste, nosotros la vamos a difundir porque yo quiero que los jóvenes, aquí hay varios jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo, quiero que vean, quiero que sepan que querer es poder, que el origen no es destino, el origen no necesariamente es un destino. Yo quiero felicitarte. Fíjate que recuerdo una historia, por ejemplo, de Ferruccio Lamborghini. Él fabricaba tractores. Sí, así es. Y terminó diseñando uno de los automóviles de alta gama, más lujosos, más costosos. Al final vendió su empresa, pero Ferruccio Lamborghini encuentra en un Ferrari deficiencias, fallas, le reclama a Enzo Ferrari le devuelve el reclamo y eso lo motiva a crear su propio automóvil. Veo un paralelismo, una similitud, Cuitláhuac, para decir, si hay tecnología de muy alto nivel, yo también la puedo desarrollar. Claro. Si hay maquinaria, si hay conocimiento, que alguien lo está desarrollando, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Sabes algo que, por ejemplo, a mí me marcó mucho, desde General Motors, desde el primer trabajo ya formal que tuve después de que terminé mi carrera, a mí me marcaba mucho, me inquietaba mucho, ¿por qué los gringos, por qué los americanos eran quienes tomaban todas las decisiones? Y también en Texas Instruments fue lo mismo, y no permitían que los mexicanos pensaran, no permitían nada. O sea, si mueves una máquina 5 centímetros me tienes que avisar, no la puedes mover porque los únicos que están autorizados para determinar qué va a pasar si la mueves, y yo decía, si muevo una máquina 5 minutos o 1 metro, o sea, no le va a pasar nada. O sea, ¿qué le pasa? No hay razón, pero así era, ¿no? Entonces, ese menosprecio que se tiene hacia el mexicano, o que se tenía, a mí me inquietó demasiado. O sea, eso yo lo viví durante más de 2 años en General Motors y lo viví durante más de 2 años en Texas Instruments. Y entonces era increíble
cómo estabas maniatado, porque al mexicano básicamente, lo que tú mencionaste hace unos momentos es real, lo querían para maquilar, es decir, lo querían para ejecutar, ¿no? Pero históricamente así hemos sido, o sea, históricamente no podemos reclamarle a nadie porque México se ha etiquetado solo, porque México no ha hecho ninguna política pública, algún proyecto, una estrategia en donde se cree la propia tecnología que México requiere en su mercado, o sea, el consumo interno que tiene el mercado mexicano. No ha habido, ¿no? Ni siquiera intentos, o sea, ha habido intentos, por ejemplo, por desarrollar automóviles mexicanos, pero son independientes, son aislados. No es a través de una política pública, no es una estrategia general, no es estrategia nacional, pues. Y entonces esos esfuerzos son muy reconocibles, plausibles, pero no, México no va a cambiar si sigue de esa manera, ¿no? Entonces, a mí me inquietaba mucho y decir, ¿por qué un mexicano no puede hacer o no puede decidir lo que quieren decidir los americanos? ¿No? A mí me inquietaba mucho eso de decir, bueno, tarde o temprano, pues yo tengo que demostrar que efectivamente soy capaz como mexicano de pensar mejor que ellos, o mínimo igual que ellos, ¿no? Y eso yo lo traigo desde los 21 años, desde los 21 años de cuando empecé a trabajar en General Motors, lo traigo en ICD, se llamaba la compañía de las cajas registradoras. Indiana Cash Drawing, exactamente. Y entonces, ahí curiosamente yo le doy la vuelta a esa situación. A mí me contratan como gerente de producción, lo que yo demuestro como gerente de producción, después me hacen director operativo y me dan la responsabilidad completa diciendo, no, nosotros nos vamos a ir a lo que tú determines. Y después a los pocos años, a los 2 años, me hacen director general. Y entonces yo ya tenía la batuta de la operación en México, más la operación en Estados Unidos. Yo viajaba por lo menos cada mes a Estados Unidos para analizar la operación que teníamos allá. Entonces fue curioso cómo yo le di la vuelta, no siendo dueño, sino estando trabajando todavía para un corporativo. Un empleado tomando decisiones. Y después, cuando ya decido crear la compañía en 2006, creo una compañía en Estados Unidos también, en Indiana. Y entonces ahorita yo estoy dando empleo, 5 empleos estoy dando allá en Estados Unidos. O sea, esa compañía es mía en Estados Unidos. Ya entonces, tienes una compañía en Estados Unidos desde el 2006 también. Entonces ahorita funge como un centro de distribución para todo lo que vendemos en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, o sea, a lo que me refiero es, lo que platicamos la vez anterior, Rodolfo, es muy importante que los jóvenes conozcan, es que mucha gente cuando doy una charla, que por cierto al rato también en la tarde voy a dar una charla con muchos jóvenes, tienen que entender que cuando ven a alguien como Cuitláhuac Pérez o cualquier otra historia que existe aquí en Aguascalientes o en el país, no necesariamente se nació así, porque mucha gente cree que Mainstream nació así, o que yo nací así. Sí, llegó el papá de Cuitláhuac Pérez, dijo, te voy a apoyar, o llegó un alto millonario y dijo, yo le pongo dinero. No, de abajo. Así es. O sea, tienen que entender eso, que las historias como esta no nacen así. Nacen con una cantidad de situaciones y condiciones muy precarias. De hecho, naces con todo en contra. Con todo absolutamente en contra. Sí. No hay institución financiera que te quiera dar crédito, no hay clientes que confíen en ti, porque igual cuando empiezas a pedir trabajo, no tienes experiencia como empresa o como empresario, es igual que acá un profesionista, no tienes experiencia, pues obviamente no te contrato, ¿no? Es lo mismo, es la misma historia, vives el mismo ciclo. Pero por supuesto que es posible, o sea, lo que tú mencionabas hace unos minutos, el origen no determina el destino de una persona, para nada. No, y fracasar es una manera de aprender